¿Qué tal, amigas y amigos? Qué bueno que nos estamos viendo en estas fechas. Hola, Benito. Hola, Manuel. Nos vamos a presentar. Por un lado, es Benito Balam, Un gusto nuevamente aquí. que ustedes ya lo conocen bien. Él es filósofo, poeta, historiador y también tiene licenciatura en ciencias políticas. Entonces, digo, la verdad está en que su acervo y su cultura desde esos puntos de vista, pues son muy importantes. Por otro lado, me presento con ustedes, ya me conocen, soy el doctor Manuel de Anda, soy pediatra, soy infectólogo pediatra y he interesado en estos temas de cultura general y de cultura política. Yo creo que esa es la idea. El día de hoy nos hemos reunido Benito, Balam y su servidor con el objeto de tocar el tema de la revocación de mandato. Consideramos que es prudente, oportuno eh, y adecuado poderlo hacer en este momento. Sobre todo porque desde mi punto de vista se conoce poco los fundamentos de lo que es una revocación de mandato. Entonces, yo me di a la tarea de hacer un pequeño resumen, sacar los aspectos, los puntos clave relacionados con la ley de revocación de mandato y lo que dice nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque todo esto que estamos viviendo pues tiene fundamento. Es que con base en la Constitución política de México, es decir, de los Estados Unidos mexicanos, se emite esta ley votada por el Congreso de la Unión para materializar el derecho a la revocación de mandato de los ciudadanos mexicanos. Esto es muy importante considerarlo porque es un derecho al que todos tenemos y debemos de tener acceso. Y desde siempre, desde 1917, está en la Constitución, pero definitivamente hasta este gobierno es que eso se ha hecho, se ha materializado en una ley federal de revocación de mandato. La revocación de mandato es el proceso que nos lleva, que instrumenta el aspecto democrático de participación de los ciudadanos y que es solicitado por la propia ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza. Esto es muy importante que lo hagamos ahorita. Probablemente este gobierno tiene de acuerdo con las encuestas, tiene cerca del 70% de la confianza del pueblo de México. Sin embargo, si nosotros empezamos a utilizar esta herramienta desde este momento, nos vamos a ir acostumbrando a que verdaderamente hagamos uso de ella en el futuro, porque en el pasado yo creo que México tendría otra historia si hubiéramos tenido esta herramienta. Entonces, como les decía, tiene por objeto regular esta ley y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y de los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la presidencia de la República mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Esto es tanto como una nueva elección
es decir, tiene los mismos elementos. Su validez depende de que por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores voten. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. Yo tengo mis dudas si realmente se logrará esto, pero no importa. Lo importante es que vayamos hacia ese camino. Votar en la revocación de mandato, además, es una obligación del ciudadano de la República Mexicana. Es decir, no es opcional, porque hay quien dice, pues es que yo no voy a votar. Bueno, pero no vas a votar, es decir, no vas a cumplir con tu obligación de ciudadano. Es una obligación, porque es el ejercicio de un derecho, derecho del ciudadano y un derecho también de toda la sociedad. Entonces, la responsabilidad del ciudadano tiene responsabilidad social. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México, estamos hablando nada más de la Ciudad de México, establece las normas relativas al proceso para la revocación de mandato del jefe de gobierno. Esto es muy importante porque el problema, la revocación no solamente es nacional, sino que ya hay una entidad federativa que es la Ciudad de México, en donde ya hay una ley. Y la Constitución, entonces, política de la Ciudad de México establece las normas relativas al proceso para la revocación de mandato del jefe de gobierno. Pero aquí es muy importante considerar que las constituciones de las diferentes entidades federativas, es decir, de los diferentes estados, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, etcétera, dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto de ley, deben de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local, es decir, del gobernador. Si en su estado no han realizado esto, ustedes tienen todo el derecho de exigirlo como ciudadanos. Entonces, si no lo han hecho en sus estados, es que el gobierno, el poder ejecutivo local, es decir, los gobiernos, el gobernador, se está haciendo pato. Entonces, tenerlo también en consideración eso. Es un derecho y una obligación ciudadana. Por otro lado, el artículo 84, porque también he oído de que, ¿qué vamos a hacer después de que haya revocación de mandato? ¿Nos vamos a quedar sin presidente? No. El artículo 84 de nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de la Constitución Política, señala con toda claridad y con toda precisión el procedimiento a seguir en caso de la revocación de mandato del presidente de la República. Entonces, no nos vamos a quedar sin primer mandatario. Hay un mecanismo claramente establecido para eso. Entonces, ahora, eso es lo que hay ahorita en relación a las leyes. Pero algo muy importante, Benito, es que hablemos un poco en relación con los fundamentos filosóficos y con los fundamentos históricos de la revocación de mandato como una herramienta democrática, Benito. ¿Puedes extenderte en eso? Agradezco el uso de la palabra. Mira, cuando vemos este fenómeno de consulta popular,
hay toda una historia de lucha de nuestro pueblo, porque esta forma de expresar la democracia se llevara a cabo. Y es desde por lo menos más de 30 años, ¿sí? No es una brillante idea que haya aparecido en el actual presidente, sino es una continuidad de la lucha del pueblo mexicano que él retoma, y qué bien que lo hace, porque es lo que le corresponde como el representante político, ¿verdad? Como jefe de la nación. Pero es una lucha que se ha establecido entre dos modelos de democracia en la actualidad. El modelo de la democracia neoliberal, así la llamaría, aunque en realidad hay que ver y revisar hasta qué punto, ¿verdad?, es posible esa connivencia, ¿verdad?, entre la democracia y el neoliberalismo, y que tiene, pues, obviamente su inspiración en la democracia liberal original de hace 250 años, ¿no? Y la democracia participativa, o sea, es un modelo de democracia empujado justamente por la participación de los diferentes movimientos sociales que han existido en nuestro país, y que en lo particular el presidente lo menciona como las diferentes transformaciones que han habido, ¿no? Por eso habla de la cuarta transformación. Entonces, desde el nacimiento del Estado mexicano han habido diferentes transformaciones, y en esas transformaciones se han venido dando movimientos sociales. En esta última transformación que hubo del 1910, lo que fue la Revolución Mexicana, y que tuvo su expresión en Cárdenas como la figura presidencial más fiel a los principios de esa revolución, terminado su sexenio, los movimientos que fueron colaboradores de su propio gobierno se empezaron a convertir en opositores al nuevo gobierno del PRI, del nuevo Partido Revolucionario Institucional, que fue frenando los diferentes cambios que se fueron dando en nuestro antiguo régimen. Y esa contradicción, ese conflicto que se dio de poder, de ir evitando que los cambios revolucionarios se expandieran, crecieran y fueran restringiéndose de una manera sistemática y acumulativa, hasta llegar a la expresión última, que es el neoliberalismo, ya con Peña Nieto, ¿verdad? Y desde luego pasando por la alianza con el PAN, en el llamado PRIAN, ¿verdad?, que conocemos. Esto llevó a dar al traste con los derechos conseguidos por la Revolución Mexicana. Y la tercera transformación fue cayendo en decadencia, porque la democracia neoliberal se apoderó del régimen, y la democracia participativa fue menguando cada vez más. Entonces, la democracia participativa tiene como fundamento los movimientos sociales, o sea, movimientos sociales de base legítimos que surgen de diferentes sectores del pueblo para reivindicar sus derechos que no han sido tomados en cuenta, y para realizarlos ya como gobierno, ¿verdad?,
durante la época particularmente de Lázaro Cárdenas, pero no solamente, porque también hubo expresiones como la reforma, o más bien la expropiación de la energía eléctrica por parte de López Mateos, ¿verdad? Cuando da ese decreto presidencial. Entonces, sí va dándose sucesivamente sus movimientos como oleadas, y particularmente del movimiento de 1968 se marca un parteaguas donde la democracia participativa expresada en el movimiento juvenil y popular de ese tiempo marca hasta aquí un límite. Con este tipo de régimen, con este Estado, ya no se puede construir democracia. Es necesario un nuevo modelo para un nuevo régimen donde se pueda construir la democracia. Y lo más representativo de esa época fue José Revueltas, que en su libro La democracia bárbara establece, ¿verdad?, que en realidad esa democracia es un autoritarismo de Estado y que se viene trayendo como arrastrando, ¿verdad?, a la población a una falta de derechos cada vez mayor. Y cuando llegamos a la década de los 80s, donde el impulso del neoliberalismo por el libre mercado que se establece como la hegemonía en todo el mundo, hegemonía política, hegemonía social, económica y cultural, esa fuerza del neoliberalismo se traduce en lo que yo estoy denominando como una democracia neoliberal. ¿En qué sentido se establece esa democracia neoliberal? En el sentido de que la fuerza del mercado, es decir, el marketing, la mercadotecnia mediática, es la que va a imponer los nuevos liderazgos de los candidatos en las campañas electorales, sea de manera legal o no lo sea, porque sabemos también que hay todo un vericueto oscuro, ¿verdad?, en el manejo del financiamiento de las campañas electorales, que llega hasta el crimen organizado, ¿no? Entonces, tanto el crimen de cuello blanco como el crimen organizado llega a controlar mediáticamente las campañas electorales. Y eso es la supuesta democracia que vivimos en los últimos casi 40 años, ¿no? Bueno, entonces, cuando en el 2018 el pueblo, la mayoría de la población, sale a votar en contra de este proyecto de democracia neoliberal, en contra de toda la campaña mediática que quería imponer una continuidad a ese régimen, el movimiento social se convierte en gobierno, ¿sí? O sea, porque el acto de movilización electoral, como lo bautizó Cuauhtémoc Cárdenas desde el 1988, como la insurgencia electoral, ¿no? Esos movimientos de insurgencia electoral que fueron surgiendo como oleadas cada vez mayores hasta llegar 30 años después, al 2018, de una manera masiva que, según las cifras oficiales del INE, llegan más allá de 30 millones, pero sabemos que hubo fraude electoral también y pues probablemente ha de haber llegado hasta 40 millones, ¿no? O sea, imagínate la movilización de gente sin recursos, con todos los medios informativos, no solamente mediáticos, sino electorales, ¿no?, en contra de ellos, ¿no? ¿Cómo es que se pudo sostener esa avalancha masiva
para lograr este cambio. No se puede explicar simplemente con que haya habido un voto, sino que hubo una previa movilización acumulativa, ¿verdad? De muchos años que fue organizando a esa población en diferentes sectores sociales hasta tener la fuerza para emitir su voto y defenderlo. Entonces, ahí viene el modelo de democracia participativa que en la actualidad estamos empezando a vivir. Gracias, Benito. Yo quería comentar algo que pues, verdaderamente es muy emocionante. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México y en la historia de un país importante de Latinoamérica. Es decir, desde el punto de vista de la ruptura eh, con ese poder hegemónico basado en el poder del comercio y en el poder del dinero, para tornarse en el poder del pueblo, en el poder de la gente. Entonces, eso es lo que se trata de consolidar con estos ejercicios. Eh, yo quería saber tu opinión de aquellas personas, incluyendo el mismo INE, que han estado en contra de la revocación de mandato y que llaman a la gente a no votar, ni en un sentido ni en otro, a no hacerle el juego al que consideran el diablo, AMLO. Entonces, ¿tú qué opinas, Benito? Bueno, el INE es una institución ambigua, ¿no? Eh, institucionalmente es algo que la misma lucha del pueblo mexicano deseaba, necesitaba un órgano independiente eh, al Estado, pero más bien autónomo dentro del Estado, ¿no? Sin embargo, ese, esa organización fue constituida dentro de la lógica de la democracia neoliberal. ¿A qué me refiero con esa lógica? La lógica de la democracia neoliberal consiste en que la democracia para ellos significa el gobierno no de la mayoría, sino de los representantes de la mayoría, es decir, un gobierno de la minoría, ¿sí? ¿Cómo se legitima esa mentalidad de los neoliberales? A través de campañas mediáticas, mercadológicas y cibernéticas para manipular la opinión pública y conquistar votos sin conciencia, votos sin organización, votos sin capacidad de respuesta crítica, ¿verdad? Sin capacidad de fomentar la propia autonomía de la gente, ya sea como personas o como comunidades, ¿no? Te doy un ejemplo que conocemos muy bien. La manera como se comportan estas campañas en las campañas electorales es financiando con todo el dinero que pueden a sus candidatos, ¿sí? Con todos los medios, ¿sí? Y llevando los recursos que sean necesarios a la población necesitada. Terminado el periodo electoral, ¿qué es lo que sucede? Restricción al mayor grado de financiamiento a las políticas sociales. Cero financiamiento a esas políticas sociales porque están destinadas en su lógica solamente a ganar
el voto de las mayorías para imponer criterios de minorías, ¿sí? Es decir, una nueva aristocracia. Esa es en realidad la democracia neoliberal, ¿sí? Y la supuesta libertad del individuo queda reducida a la identificación con las celebridades que son manejadas mediáticamente, ¿verdad? Pues por las campañas mercadotécnicas, ¿no? Entonces, el individuo es convertido en masa, ¿no? En una masa manipulable por estas nuevas fuentes de financiamiento corporativas que sabemos son algunas nacionales de las grandes empresas nacionales y otras transnacionales, ¿no? Entonces no podemos decir que la democracia neoliberal es el mejor recurso que tenemos para podernos gobernar. Todo lo contrario, necesitamos que la democracia participativa como un nuevo modelo de gobierno, como un nuevo modelo de autoorganización de las personas y de las comunidades pueda tener un cauce más duradero, ¿sí? Más permanente, no solamente como un cambio de gobierno, sino justamente en el sentido que lo menciona el presidente, como un cambio de régimen que hasta la fecha pues estamos en esa vereda, pero todavía no se ha conseguido, ¿no? Puesto que el INE sigue campeando por las suyas, ¿no? Porque sus criterios siguen siendo gobierno de minorías, ¿no? Claro, Aunque lo oculten, ¿no? claro. Y por eso nos encontramos con estos obstáculos, ¿no? Como el que tú y yo podamos comentar esto de manera privada y no se haga de manera pública, o sea, bueno, pública sí, en el sentido de a la gente que pueda llegar, pero no financiada por el mismo INE, ¿no? O sea, el INE no financia este tipo de discusiones, este tipo de debates, más que la mínima expresión, ¿sí? Claro. Entonces, es como darnos cuenta de la falta de democracia participativa que aún tenemos en nuestro país. Es decir, el viejo régimen todavía sigue existiendo, ¿no? Como diría el cuento de Monterroso, ¿verdad? Y cuando nos Claro, despertamos, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? claro. Digo, la verdad es que es muy enriquecedor eh, y muy clarificador lo que acabas de comentar. Es decir, el tipo de poder al que ha estado sometido el pueblo de México y, por qué no decirlo, gran parte del pueblo de las diferentes naciones del mundo, se basa en el ocultamiento de sus derechos, en el ocultamiento de su poder, del poder que tiene cada ciudadano y del gran poder que tienen los ciudadanos en su conjunto. Organizados, claro. Exacto. Entonces, pues yo creo que es muy, muy claro lo que estás diciendo. Fíjate que, bueno, ya estamos ahorita ya en el rumbo al final, sobre todo por el tiempo que nos da estas plataformas. Yo espero vamos, que se vea este proceso democrático como una oportunidad de superación que nos toca a nosotros llevarlo a cabo. Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Si no Claro, es ahora, entonces ¿cuándo? claro. Entonces, yo creo que es muy importante que tomemos nuestra responsabilidad como ciudadanos y respetando, por supuesto, la decisión de cada quien, que participemos, que no nos quedemos al margen,
porque finalmente si nos quedamos al margen es empoderar a los que siempre han tenido el poder del dinero, el poder de la antidemocracia y otros poderes que no son los que todos estamos buscando en un país realmente democrático. ¿No ves, no crees, Benito? Cierto, y que la democracia participativa no se reduce solamente al voto, como te mencionaba en la gesta electoral del 88, que luego se prolonga a la gesta electoral del 2018, donde no fue solamente el voto, ¿no? Sino la organización desde la casa, ¿sí? O sea, una nueva manera de vivir equitativamente desde el hogar, los vecinos, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, en la empresa, en el campo, en las comunidades, todas, ¿no? Yo creo que es una nueva mentalidad, no solamente de reducir el derecho a la ciudadanía, sino de pensar en los derechos de la persona, ¿verdad? Como más allá de la ley, no porque esté encima de la ley, sino porque es el fundamento de la ley, ¿sí? La persona y la comunidad a la que, a la que pertenece, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que lo tienen muy clarificado los pueblos originarios. Las comunidades originarias son un precedente del Estado Nacional porque existían antes del Estado Nacional, ¿sí? Igualmente yo me refiero a las personas, ¿sí? Las personas somos antecedente a las comunidades, ¿sí? O sea, nuestra relación, nuestro tejido de humanización nos va, de comunitario, nos va haciendo personas, ¿sí? Y al mismo tiempo se va construyendo la posibilidad de comunidades, de identidad, de lengua, de cultura, de territorio y de gobierno, ¿sí? Entonces, eh, por lo tanto, de ley, ¿no? No es al revés, no es la ley la que genera a la persona, ¿no? Al Somos revés. las personas las que generamos la ley y somos las personas las que podemos modificar la ley, como en el caso actual. Somos las personas las que hemos elegido a este presidente. Somos las personas las que podemos decirle sí o no, continúa. Oye, Benito, una de las preguntas es en relación al papel que juegan los partidos políticos en todo esto. ¿Cuál es tu opinión? Eh, que no podemos reducir los movimientos sociales, por más legítimos que hayan sido, en cuanto a democracia participativa, a una organización meramente partidaria, ¿sí? Porque la política no es exclusiva de los políticos profesionales. Lo que estamos hablando de democracia participativa es que haya un nuevo modo de pensar y de vivir donde las cuestiones públicas sean cada vez más asumidas por las personas y sus comunidades. Eso para mí es la democracia participativa, ¿sí? No el que nos afiliemos a tal o cual partido. La desgracia de la actual dirigencia del INE es que en la política de minorías, la política de élites, de ponerse de acuerdo entre los partidos a quien nombraban, pues cada uno de ellos representa uno de los partidos políticos del viejo régimen, ¿no? Entonces, por eso están en contra de una democracia participativa,
Entonces, claro, a eso es a lo que yo me refiero. No es posible confiarnos solamente en que la organización política sea a través de los partidos. Sí, quien tenga vocación de político profesional, que lo haga, ¿no? Pero los que no tengamos esa vocación, pues no es necesario y es la mayoría de la gente. Nuestra vocación es de una política ciudadana, ¿sí? Y esa política ciudadana, ¿en qué se traduce? En tener pensamiento crítico y tener eh, una, eh, una corresponsabilidad en lo que nos toca en los asuntos públicos, ¿sí? Tanto locales como nacionales. En eso digamos, partiría como principio, ¿no? de compromiso de cada uno, cada una, ¿no? No podemos quedar en la indefensión cuando podemos aprovechar los derechos que tenemos para que esos derechos crezcan, más bien esos derechos se hagan vida, ¿no? Tomen cauce. claro. Pues muchas gracias, Benito, por tu respuesta. Gracias, Benito. Pues la realidad es que estoy gozando mucho este momento, pero pues vamos a tener que despedirnos. Podríamos Claro, estar aquí un buen rato platicando suficiente. y sacando provecho de todo lo que estás, pues lo que nos estás platicando y lo que nos estás orientando. Benito, no me queda más que darte las gracias por tu participación. De veras me siento honrado de que estés en este programa Igualmente, y Pablo. gracias. Y pues ya nos vamos despidiendo de todos nuestros radioescuchas, no, internautas. Oye, mucho gusto me dio saludar a todos los que nos están viendo y los que no también. Entonces, yo ya me despido, no sé si te quieras despedir, Benito. Eh, sea tu paz ser feliz y hacer el bien. Muchas gracias y hasta luego y gracias a todos por vernos. Hasta luego.